Un tema que se llama, bueno, prácticamente vamos a continuar primero. El primer tema que hemos visto se llama ventilación pulmonar. ¿Se acuerdan? La ventilación consiste simplemente en la dinámica del pulmón, de poder contraer, bueno, poder inspirar y expirar. Inspirar y expirar. Ahí hemos visto cómo funcionan los músculos de la inspiración y los músculos de la expiración. Bueno, comprendiendo esa dinámica pulmonar que viene a ser el tema de ventilación pulmonar, vamos a hablar ahorita de una parte que se llama ventilación alveolar, que también hemos visto en la anterior clase antes de irnos. ¿En qué consistía la ventilación pulmonar? La ventilación pulmonar consistía simplemente en hablar de un volumen corriente. Ese volumen corriente, ¿cuánto era? 500 ml. Esto también lo hemos visto en espirometría. El volumen corriente tiene otro nombre, no se olviden, volumen viral. Ese volumen corriente dice que se divide en dos partes. Primero, entre 150 ml y 150 ml. Pregunto, ¿a dónde se va esos 350 ml de volumen corriente? Se va directamente a los alveolos, ¿se acuerdan? Y le dije también a un grupo, creo que le pregunté, ¿cuánto es la cantidad de aire que tienen los alveolos? ¿Cuánto es? 350 ml. Pero este va a sufrir, este de aquí que sufre, eso va a sufrir un proceso llamado hematosis. Es decir, esto sufre un intercambio gaseoso. Listo. Pero resulta que en todas las vías aéreas no solo hay bronquios, perdón, no solo hay alveolos, también hay bronquios, bronquiolos, etc. Resulta que de esos 500 ml, 150 ml se quedan en las vías respiratorias. Esos 150 ml, ¿cómo le íbamos a poner un nombre? Se llamaba espacio muerto anatómico. ¿Cuánto? ¿Y ese espacio muerto anatómico hace hematosis o no? No, porque no se puede ventilar, o sea, no hay los alveolos prácticamente. Esa es la gran diferencia entre el espacio muerto y el espacio muerto anatómico. ¿No ven? Había otro espacio más que se llamaba el espacio fisiológico, ¿se acuerdan? El espacio muerto fisiológico. ¿Cuánto era el espacio muerto fisiológico si le pregunto ese examen? 150 ml. Muy bien. Listo. Ahora vamos a hacer una palabrita que se dice volumen corriente, lo vamos a multiplicar por mi frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria, colegas? ¿Qué es la frecuencia respiratoria? La cantidad, no de la sino de respiraciones por minuto. Tenemos un valor promedio que es de 12 a 20. En esta ocasión estamos usando 12, ¿se entiende? Entonces multiplico 500 por 12, ¿cuánto me da? 6000 ml, que prácticamente es como decir 6 litros. ¿No ven? Eso viene a ser mi volumen. ¿Cómo se llama eso? Se llama volumen respiratorio minuto. O sea, es la cantidad de aire que mueve mi pulmón en un minuto. Es lo mismo que el gasto cardíaco. ¿Qué era el gasto cardíaco? ¿Se acuerdan? Ejercicio 1. La cantidad de sangre que bota el corazón en un minuto. Lo mismo. Eso es mi volumen respiratorio minuto. Pero ojo, de esos 6000 ml, no todos hacen hematosis. Por eso es que, fíjense lo que hace el volumen corriente. Directamente los 500 los multiplico por 12 y se llama volumen respiratorio minuto. Pero si nosotros entendemos eso, sabemos que de los 500 hacen hematosis. No, por eso lo hemos dividido en esta parte, ¿de acuerdo? Que lo dividimos en espacio muerto alveolar y espacio muerto anatómico. Por eso, si yo sé que de estos de aquí no todos hacen hematosis, entonces agarro otro valor. Voy a agarrar de estos 500, ¿cuántos sí hacen hematosis? Entonces, voy a agarrar los 350 ml y lo voy a multiplicar por quién? Por la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto llega a ser eso? 4200 ml. A ese se le llama ventilación alveolar. Entonces, si le pregunto en su examen, ¿cuánto es la ventilación alveolar? 4200. Pero, ¿qué es la ventilación alveolar? Es la cantidad de aire que hace hematosis en un minuto.
¿Estás entendiendo la gran diferencia entre este y este? ¿Se nota, no? La diferencia. Uno es que el pulmón lo mueve en un minuto, pero de todo eso, de todo este aire, no hace matosis, todo. ¿No ves? ¿O sí hace matosis? No. Porque incluye los 150 ml del espacio muerto anatómico, que no hace matosis. Por eso tenemos 4200 ml que sí hacen matosis. ¿Se entendió esa parte? Ya. Ahí termina el tema de ventilación pulmonar. Ahí lo damos por cerrado ese tema. Acabó el primer tema del respiratorio. ¿Alguna duda con ese tema? Puedo borrar y ya tengo más espacio. Vamos al otro tema que es circulatorio. Este es otro tema, el otro está marcado así. ¿Okay? Este es el segundo tema. Este es facilito y cortito. ¿Qué dice este tema llamado circulación pulmonar? Bueno, se basa en cantidad de sangre que le llega al pulmón, nada más. Dice que de todo el volumen sanguíneo que tiene mi corazón mueve, ¿cuánto era el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que bota el corazón en un minuto. ¿Cuánto era eso? Promedio 5 litros, de 5 hasta 6 puede variar. Dice que de esos 5 litros, el 9% se va a dónde? Al pulmón, que viene a ser aproximadamente 450 ml. Es decir, 450 ml le llega de sangre al corazón, perdón, al pulmón en un minuto. ¿Se entiende? Ojo, no estoy hablando aquí de ventilación, cuidado que se estén confundiendo con estos valores. Una cosa es decir cuánto le llega de sangre y otra cosa es ventilación. ¿Okay? Listo. Dice que de los 450 ml, 70 se van a los capilares, así en esta pequeña parte. Y el otro, el resto, viene a estar en las arterias pulmonares o venas pulmonares. ¿Está bien? Nada complicado. Ahora, ¿cuál es el detalle con esto? Este tema es facilito. Si recuerdan anatomía, aquí están mis pulmones, sus alveolos, y aquí está el corazón. El corazón siempre está comunicado y está cerca. Dice que el corazón que manda una arteria del ventrículo derecho, manda una arteria hacia mi pulmón. Se llama arteria pulmonar. Tenemos que saberlo, lamentablemente. Esta arteria pulmonar tiene una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 8 milímetros de mercurio. Esto es de la arteria pulmonar. Mientras de la aorta, que sale del ventrículo izquierdo, ¿cuánto es la presión sistólica? 120. Y la presión diastólica, 80. De ahí es que ustedes escuchan la presión arterial es 120-80. Siempre dicen eso porque es culpa del ventrículo izquierdo. ¿Se está entendiendo? Esta presión que está yendo al pulmón prácticamente. Vamos a hablar ahora de este capilar, que es el que más me interesa. Este capilar lo voy a hacer más grande. Ahí se ve. ¿Alguna duda con esto de aquí? Facilito, ¿no? Simplemente saber las presiones. ¿Cuánto es la presión del ventrículo derecho? Bueno, sabemos que la presión sistólica es de 25 y la diastólica es 0. Prácticamente es muy baja la presión de este ventrículo por el tamaño del ventrículo. Recuerden, comparen ventrículo izquierdo y derecho, hay mucha diferencia en uno. Entonces, de aquí, ahora solo voy a hablar de los capilares, ¿está bien? Aquí, si tienen alguna duda, por favor. ¿Alguna? Está sencillo, ¿no? Ahora, aquí es el problema, donde tal vez algunos se me pierdan. Aquí aparecen dos tipos de presiones. Ahora, aquí nos metemos a un tema que se llama fuerzas de Starling. Significa la fuerza de Starling, significa el movimiento de la sangre al intersticio. Eso es su objetivo de la fuerza de Starling. Tiene varias fuerzas, como estamos viendo aquí, tiene 4 tipos de fuerzas. Esta fuerza prácticamente. Son 4 tipos de presiones que van a manejar. ¿Qué significa la fuerza de Starling? Significa el movimiento del líquido hacia el intersticio. Eso es la fuerza de Starling. ¿Ya? Para
Claro, esto debe de estar en equilibrio. Vamos a ver si está en equilibrio. Resulta que aparecen 4 presiones. Les voy a dictar, pues ya lo notaron, pero de todas maneras les voy a dictar qué significa cada uno de ellos. Primero, este de aquí se llama presión hidrostática capilar. Ya anoten eso, creo que no lo tienen. Presión hidrostática capilar. ¿Dónde creen que está esa presión? En el capilar, por eso se llama capilar. Presión hidrostática capilar. ¿Cuánto es esa presión? 8. También hay una presión hidrostática, pero en el intersticio. ¿Saben qué es el intersticio? Lo que está fuera de la célula, ¿no ves? Fuera. La presión hidrostática intersticial es menos 7 milímetros de mercurio. Ya tenemos 2 presiones. Faltan 2. Otro, la presión oncótica capilar. ¿Han escuchado alguna vez la presión oncótica? En INTO lo han debido ver. Presión oncótica capilar. ¿Cuánto es esa presión? 28. ¿Otra vez? Y también hay otra presión fuera de la célula que se llama presión oncótica intersticial. ¿Cuánto es esa presión? 14. Bueno, aquí necesito que me pongan su atención, por favor. Aquí están unas flechitas que tal vez algunos se han dado cuenta y otros ya le entienden y otros no. Lo voy a explicar como si nunca lo hubieran visto. Esto es una arteria, también una arteriola capilar. Dice que en la arteriola tenemos proteínas. ¿Qué proteínas tenemos en la sangre, colegas? ¿Qué proteínas tenemos en la sangre? El fibrinógeno, muy bien, 1 de 3 y es el menos importante. La albúmina, y esa es la más importante. Pero también hay otro que se llama globulinas. Esas proteínas, colegas, son proteínas que se encuentran en la sangre. ¿Para qué sirven las proteínas en la sangre? No es que están ahí y acabó. Incluso hay suero donde usamos proteínas, albúmina. Es importante eso. ¿Por qué? ¿Qué hace la albúmina en la sangre? ¿Cuál es su función? Genera presión oncótica. Donde esté la proteína existe presión oncótica. ¿Pero a qué se refiere eso? Donde está la proteína, el agua o la sangre va a ir. Entonces, ¿qué se refiere? Esto hace a la proteína. ¿Permite que la sangre salga o se quede en el vaso? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de la presión oncótica? Donde está la proteína se va a quedar la sangre, prácticamente. Ese es su objetivo, atraer el agua de la sangre. ¿Se entiende? Entonces, su objetivo de esta proteína es que la sangre o el agua no salga al intersticio, como está la flechita, que se quede en mi vaso. ¿Se está entendiendo? Como yo tengo proteínas aquí, ¿cuánto es esa presión? 20. Por eso es presión oncótica, pero capilar. ¿Por qué? Porque se encuentra en él. ¿Otra vez? ¿Se entiende, no? Por eso es importante que sepan, donde está la proteína siempre va a haber. Sí, donde está la proteína hay presión oncótica. Y donde está la presión oncótica va a estar el agua. Ahí tiene que estar, es decir, la sangre prácticamente. ¿Se entiende? Ahora, esto es en el capilar. Pero también hay una presión oncótica intersticial. ¿A qué se refiere con eso? Que también hay proteínas en el intersticio. Ahora piensen, si está aquí la proteína, se supone que va a haber ¿qué va a haber si hay una proteína ahí? Una presión oncótica. Pero su objetivo es la misma. Donde está la proteína, va a estar el agua. Por lo tanto, aquí está la sangre. Esta presión oncótica
ayuda a que la sangre se quede o salga. Se quede. Muy bien, el que me interesa. Esta proteína que está en el intersticio, que es la presión osmótica intersticial, va a hacer que la sangre del vaso salga o se quede en el vaso. Que salga, porque es una fuerza que está atrayendo al agua. ¿Se entiende, no? Y esta está haciendo que se quede. ¿Se entendió, colegas, eso? Sí. Listo, ya entendieron esto. Ahorita vamos a hacer una fórmula y va a salir humo. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿De dónde sale este humo? Vamos con el otro. Se llama presión hidrostática. ¿A qué se refiere? ¿No lo entendieron? No. ¿Qué no le entendieron? Nada. ¿Dónde esa parte? No, esa parte desapareció. Nada. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Tenemos todo eso para otra vez, mi arteria. Por favor, recuerden eso. En la sangre hay proteína. Eso es importante. Ahorita les voy a explicar por qué las personas se hinchan cuando tienen problemas cardíacos o renales. Cuando personas tienen problemas renal y cardíacos, siempre sus pies se van a hinchar. Es decir, y si ustedes ven a una persona que se hincha su tobillo o su pie, problema cardíaco o renal. Así de simple. Y vamos a ver por qué. Otra vez, en la sangre hay proteínas. Y recuerden, donde están las proteínas existe una fuerza que se llama fuerza oncótica o presión oncótica. ¿A qué se refiere esa presión oncótica? Que es una fuerza que atrae agua prácticamente. No deja que el agua salga. Por eso les digo, esta fuerza permite que la sangre salga al intersticio o se quede en el vaso. Que se quede en el vaso. Listo. Por eso hay una presión oncótica de 28 y es la más fuerte porque hay proteínas en abundante cantidad. ¿Ah? Claro, dentro de la arteria. Las proteínas no pueden salir al intersticio. Por eso estas proteínas, esta fuerza siempre va a ser constante. Debe de estar así. Pero hay otro problema. No solo hay proteínas aquí, también hay proteínas afuera del vaso. Fuera del vaso. Entonces, si hay proteínas, también va a haber fuerza oncótica. Y esa fuerza oncótica, su objetivo es que se quede, o sea, atrae el agua. Entonces, si les pregunto esta de aquí, aquí está la sangre. Esta fuerza, su objetivo es que salga la sangre o se quede en el vaso. Que salga. ¿Se entiende? ¿No? Por eso su presión es de 14, porque obvio hay más proteínas dentro del vaso que en el intersticio. Esa es la única diferencia. ¿Se entendió ahora? Sí. Ya. Para terminar esta pequeña parte llamada fuerza de Starling, aparece la presión hidrostática. ¿A qué se refiere la presión hidrostática? Fácil. Si este es el vaso, la sangre que está en el vaso golpea las paredes. Es decir, como la arteria está ahí y la sangre quiere salir, eso es la presión hidrostática. La sangre golpea las paredes. ¿Cuál es su objetivo de la presión hidrostática? Lo voy a hacer con azul aquí. La presión hidrostática, su objetivo es que la sangre salga del vaso. Por eso dice presión hidrostática capilar. Su objetivo es que salga del capilar. ¿Se está entendiendo? Ese es su objetivo. ¿Cuánto es la presión hidrostática? 8. Pero también hay otra presión hidrostática que se llama intersticial. Piensen, si es intersticial significa que hay líquido en el intersticio y también está golpeando el intersticio. Es decir, su objetivo de esa presión es sacar o meter agua al vaso. Meter al vaso. Pero este es del intersticial. ¿Está entendiendo, no? Ya. Gracias a esa lógica es que aparecen estas flechitas. La presión hidrostática, su objetivo es sacar agua o sangre. La presión hidrostática intersticial, su objetivo es meter sangre, bueno, el agua, ¿no? La presión oncótica es sacar y la presión oncótica capilar es meter. Muy bien. Yo voy a sumar todas esas fuerzas y vamos a ver cuánto me sale. A esa parte en el libro lo van a encontrar como fuerza intersticial. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, primero veamos este. Dice que la presión hidrostática intersticial es de -7. Aquí es donde algunos se van a complicar. Al ser menos, ¿cuál es su objetivo de la presión hidrostática? ¿Meter o sacar agua? Meter. Es
intersticial debe de meter, ¿no ve? Pero, como es negativa, ¿va a meter? No, más bien va a retirar. Por eso le voy a poner aquí más 7. ¿Se entiende? Otra, la presión oncótica, la presión hidrostática capilar, ¿saca o mete agua? Saca. Entonces le voy a sumar más 8, tal como está ahí. ¿Se está entendiendo? Vamos al otro, presión oncótica, ¿saca o mete? La intersticial, saca. Entonces voy a sumar 14. Estoy copiando los mismos valores. Aparece la presión oncótica. ¿Esta oncótica capilar saca o mete? Mete. Por eso le voy a poner menos 28. Hago esa suma de todo esto y si se dan cuenta va a salir 1 de diferencia. ¿Qué significa? Que el flujo hacia el intersticio es positivo o negativo. ¿Qué significa? ¿Que sale o no sale? Que sale. Es decir, a pesar de todo esto, sí o sí va a salir sangre al pulmón. Es decir, va a haber perfusión. Sí o sí va a salir sangre. Pero tiene que estar en equilibrio. Eso significa que si sale altas cantidades de agua o sangre, este pulmón se va a llenar de sangre y va a encharcarse. Es decir, edema de pulmón. ¿Se entendió eso? Sí. Eso nada más. Para terminar esto, ese 1, colegas, tiene que ser 0. ¿Qué quiere decir? Tiene que entrar agua a mi pulmón, sangre, y tiene que volver la sangre a los vasos. Pero con esta diferencia, ¿qué significa? Que siempre va a salir agua a mi pulmón. Y mi pulmón se va a llenar, y eso no es bueno. Para que ese 1 se vuelva 0, que es lo que yo quiero, ¿qué hay? Los vasos linfáticos. Todo ese líquido que salga de aquí al intersticio, el vaso linfático, aquí aparece y recoge todo ese material desecho prácticamente. ¿Se entiende? Y así mi pulmón está en equilibrio. Listo. Acabó circulación. Ya fue el tema 2. El tema 2 es cortito. Una vez hecho eso, ya sabemos que le llega sangre al pulmón, ya sabemos cuánto es, ya sabemos que hay equilibrio, las fuerzas, etc. Y ya sabemos que es ventilación, ya sabemos cuánto es. Aparece un tema que se llama ventilación, perfusión. ¿Ya? Este tema lo terminamos, yo creo que ya se van a ir, ¿no? Porque este tema se llama intercambio gaseoso, ya es como oxígeno y óxido, o sea, ya es hematóxico. Y aquí aparecen fenómenos que se llaman efecto de Bohr y efecto Haldane, o sea, son cositas bien tibiosas. Vamos entonces aquí con este tema. Vamos a hacer el tema ventilación-perfusión. A la ventilación yo lo puedo abreviar de esta manera. Y a la perfusión lo puedo abreviar de esta manera, en forma de una letra E. Entonces voy a hacer mi tablita. Ventilación, perfusión. Bueno, de esa ventilación, perfusión, ¿cuánto era la ventilación alveolar? ¿Cuánto era la ventilación alveolar? 4.200. Es decir, la ventilación con el que transfunciona mi pulmón es 4.200. Aquí vamos a poner la perfusión que maneja el corazón, o sea, la sangre que mueve el corazón. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5. Vamos a poner 5.200 de garito. ¿Se entiende? Entonces ponemos perfusión 5.200 que mueve de sangre. Hago mi ventilación, perfusión. ¿Cuánto me sale esta relación? Me sale 0,8. Claro, lo van a dividir. Y sale, entonces, este es el valor normal entonces de la ventilación, perfusión. Esta de aquí. Ventilación, perfusión.
Chicos, atentos por favor, porque aquí se nos complica un poquito la cosa. Un poquito. Fíjense. Entonces, ¿cuánto es el valor normal de la ventilación-perfusión? 0,8. Relación entre el aire que se mueve y la sangre que le llega. ¿Cuál es el problema de todo esto? La alteración. Veamos aquí. Aquí aparecen las presiones de los gases que después lo vamos a ver que se llama intercambio gaseoso. Imaginen este pulmón. Este es mi alveolo. Mi alveolo. Aquí están las presiones. Ya. Vamos a esta parte. Es que ya me había saltado eso. ¿Cuánto era la presión atmosférica? ¿Se acuerdan? El primer tema lo voy a hacer. 760. Les dije que esos 760 es de la atmósfera. Es decir, en la atmósfera no solo tengo oxígeno, sino que tengo varios gases, como ser el dióxido, el nitrógeno sobre todo, y el agua también, porque es un vapor prácticamente que se encuentra en la atmósfera. No repercute tanto si se da cuenta 3.7 comparado con el nitrógeno y todo eso, pero esto es de la atmósfera, ¿entienden? En el ambiente. Resulta que este aire va a entrar a mi pulmón a través de la ventilación, ¿se acuerdan? Y les dije que ese aire cuando entra a la nariz, a la faringe, este es alterado y modificado, ¿se acuerdan? Por los cornetes, por la nariz, etc. ¿Y qué pasaba? Había un proceso que aparecía la filtración, la humidificación. ¿Se acuerdan? ¿Y eso qué hacía? ¿Cuál era el objetivo de eso? Fíjense lo que hace. A la presión del nitrógeno lo modifica poco. A la presión del oxígeno es muy notable su modificación. De 159 a 100. Del dióxido lo aumenta, ya vamos a ver por qué. Y del agua también, porque lo está humidificando. ¿Qué es humidificar? Es humedecerlo, ¿se entiende? Lo calienta, aquí debería ponerle calentar, pero ya también lo calienta, es importante eso. ¿Y cuánto llega a ser? Es la misma presión, ¿se acuerdan? Y por eso les dije, si mi pulmón tiene 760 y el ambiente es 760, ¿había intercambio? No, y por eso es que teníamos que inspirar para que se haga más negativo, ¿no? Todo eso. Bueno, 700 y 700, ¿ya? Eso nada más quería explicar. ¿Por qué? Porque ahora voy a usar estos gases. Esto es lo que más voy a usar hoy día. Porque ¿cuánto es la presión del oxígeno en mi alveolo? 104. ¿Y del dióxido? 40. Pero este no me gusta y le voy a poner 100. ¿Ya? Para que quede más bonito. 140, nada más. Por eso aquí está. ¿Cuánto es la presión del oxígeno en el alveolo? 100. ¿Y del dióxido? ¿De dónde sale eso? No se olviden. Es lo que el pulmón, el alveolo, todas las vías lo transforma de la atmósfera al alveolo. Lo modifica, lo calienta y lo filtra. Listo. ¿Se entendió, colegas, esto? ¿Cómo llegamos aquí? Eso. Bien. Estamos vivos todos. Fíjense lo que va a pasar. Fíjense. ¿Están vivos o ya quieren descansar? Terminemos a las 7 y nos vamos, Fíjense. Fíjense lo que va a pasar. Mi alveolo, todo tranquilo. Pero llega la arteria, la sangre. Todo esto lo que hemos visto, la sangre que le llega. Estos son presiones de la arteria, no son de los gases. ¿Cuánto es la presión con el cual en la arteria pulmonar llega mi oxígeno? La presión del oxígeno en la arteria pulmonar es de 40 milímetros de mercurio. Y el dióxido, 46 milímetros de mercurio en la arteria. ¿La arteria llega o sale del pulmón, colega? La arteria, ¿sale o llega? Llega. Toda arteria tiene que llegar al tejido. Está llegando a mí. La arteria llega al pulmón. Entonces, fíjense lo que acaba. Fácil, esto ya saben ustedes, por gradiente, todo eso. Lo voy a hacer con ustedes mejor. La presión del oxígeno es 100. La presión del oxígeno aquí es 40. Por gradiente, ¿el oxígeno entra o sale? ¿Qué? A ver, otra vez. Escuché mal. Presión de oxígeno 40. Presión del oxígeno 100. Por gradiente, ¿el oxígeno entra o sale? Entra, porque es 100 mayor a menor presión. Igual que la sangre siempre se mueve de mayor
a menor presión, siempre. Entonces, ¿qué va a hacer el oxígeno? ¿El oxígeno qué va a hacer? Va a entrar a la vena. ¿Se entiende? Claro, la arteria se transforma en vena después, ¿no? Y ahora fíjense, de 40 ¿a cuánto llegó? A 100. Y le preguntan en su examen, ¿y de dónde llegó esta presión del oxígeno? Por el intercambio gaseoso. Claro, el oxígeno entra a la arteria. Después vamos a ver cómo se cambia todo eso después. Esto es capilar, esto es pulmón, ¿se entiende? Capilar del pulmón. Si quieren aquí ponen mi alveolo. ¿Se entiende, no? Bueno, ahora ¿qué pasa con el dióxido? Veamos. ¿Cuánto está aquí el alveolo? 40. ¿Cuánto está en la vena, en la arteria? 40. Por gradiente. ¿El dióxido sale o entra? Sale. De 46 a 40 sale. Claro, algunos se confunden porque pero lógico, ¿no? De 40 va a ir hacia mi alveolo. Por eso mi alveolo va a tener 40, porque el dióxido se está saliendo quedando en una gradiente de la misma. Es decir, esto se va aquí y esto se va aquí, para que me entiendan mejor. ¿Se entiende? Por eso es que tengo ahora, ¿en dónde tengo? En la vena. Tengo una presión de oxígeno de 100 y una presión de dióxido de 40. Y eso es que han debido escuchar. Fíjense lo curioso, lo paradójico, si lo podemos decir. Increíble que la arteria pulmonar tenga 40 de oxígeno y la vena tenga 100 de oxígeno. Eso es lo paradójico, ¿se acuerdan? Es la única arteria que hace eso. Generalmente la arteria es oxigenada, pero esta arteria es desoxígena. ¿No ves? Eso lo que ustedes conocen por anatomía. Por eso. Bueno, eso ya nos estamos dando cuenta que es así. Mientras esto funcione, mi ventilación por función siempre va a ser 0,8. Pero ahora lo vamos a alterar. ¿Se entiende? Vamos a ver. ¿A quién quieren alterar? ¿A la ventilación o a la perfusión? Aquí tenemos dos ejemplos. ¿A cuál quieren primero? Ventilación. Bueno. ¿Qué pasa si la ventilación se frega por algún motivo, como si tuvieras atorado una obstrucción de vía aérea? Lo vamos a poner aquí como ustedes la imagen. Se ha obstruido mi alveolo por algún motivo X. Si mi ventilación está alterada, vamos a ver qué pasa en la imagen. Todo esto está tal como está aquí, es decir, normal. La arteria llega con su sangre, ¿lo ven? Llega. Quiere hacer el intercambio gaseoso, pero no puede. ¿Por qué? Porque aquí estas presiones están las mismas que aquí. ¿Por qué? Porque como está obstruido, ¿llega oxígeno o no mi alveolo? No llega oxígeno, no llega